Soy Ingrid Noemí Cruz Martínez, del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Yo les voy a hablar sobre el tema de comunicación síncrona y asíncrona en sistemas distribuidos. Para entrar un poco en contexto, tengo aquí un esquema donde tengo una computadora, tengo dos computadoras, y en una computadora está el cliente y el servidor. El cliente hace una petición al servidor, el servidor manda una respuesta, aunque no siempre va a ser así que el servidor genere una respuesta al cliente, pero sí va a ser cuando el cliente genera una petición al servidor. Y vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo es la diferencia y el por qué. Bueno, los sistemas distribuidos tienen varios modelos. Pues está el modelo de fallos, el modelo de seguridad y del modelo de interacción. Este tema de comunicación síncrona y asíncrona entraría en las variantes de dicho modelo. Es decir, tenemos que enviamos un mensaje y este se recibe, pero ya puede ser, se recibe en un tiempo físico, a lo mejor de 2 milisegundos o 3, o como puede recibirse 2 horas después o 5 minutos después, dependiendo del modelo que se esté ocupando. Bueno, del tipo de comunicación, perdón, que se esté ocupando, síncrona o asíncrona. En los sistemas distribuidos síncronos, la palabra síncrono significa que un objeto o eventos están comunicados al mismo tiempo o están interactuando al mismo tiempo. Es lo que también podemos ver en los sistemas distribuidos síncronos, que es que la ejecución síncrona requiere que las partes, los componentes funcionen simultáneamente en tiempo real. Podría ser como una videollamada por las que estamos interactuando. Es temporalmente dependiente porque es necesario que los comunicantes coincidan al mismo tiempo. Como les digo, en una videollamada somos dependientes con las otras u otra persona, ya que tenemos que estar en la misma sintonía o coinciden en el mismo tiempo. Sus características se conocen los límites para el ritmo de una deriva de relojes. Es decir, la deriva es como el tiempo de desfase que tiene. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos dos televisores, podemos ver que en un mismo programa, dos televisores, uno va un poco más adelantado que otro. Pero podríamos decir por qué, si los están pasando como al mismo tiempo. Pues a eso se le llama tasa de deriva, como ese pequeño tiempo que hay de una con otra. También se conoce el máximo retardo de transmisiones de mensajes, es decir, que tienen como un tope máximo para que un mensaje pueda ser recibido. El tiempo para ejecutar cada paso de un proceso, es decir, que tienen como un intervalo para que dicho proceso del envío de mensaje o petición sea. Si no este proceso pues se pierde y ya no llega. Es decir, no sé si les ha pasado que a lo mejor en alguna videollamada están con una persona y de repente se distorsiona la imagen o el audio. Entonces esos paquetes que iban se pierden. Entonces ya a lo mejor te perdiste de un fragmento, ya no escuchaste lo que dijo. Entonces por eso, porque están sincronizados, no tienen que estar al mismo tiempo. Bueno, los datos se transfieren en forma de tramas. Para que podamos comprender un poco, una trama se divide así como en pequeñitos fragmentos, como se muestra la imagen, y que, bueno, cada trama tiene diferentes como características, ¿no? Y como podemos ver, entonces los datos se transfieren como de grupo de tramas, por así llamarlo, de los bytes, ¿no? Necesitan una señal de reloj entre el emisor y el receptor para informar al segundo sobre la llegada del nuevo byte o mensaje. La comunicación síncrona es más eficiente y tiene una menor sobrecarga. ¿Por qué? Porque como veníamos explicando, si a lo mejor tenía que llegar están definidos los tiempos.
Entonces, sabe en qué tiempo tiene que llegar, en qué tiempo tiene que recibir, y también tienen una menor sobrecarga ya que impide como el tráfico de información porque cada uno está como programado. Las ventajas de utilizar como la programación síncrona o de utilizar este tipo es que sufre menos sobrecarga, como ya le explicábamos, presenta un mayor rendimiento y la comunicación es más rápida al producirse en tiempo real, como bien lo dijimos, como una videollamada, etcétera. Los contras sería que conlleva un proceso más complejo, ya que como lo vemos, como una videollamada, sí es un poco más compleja porque ya no se puede pues recuperar esos datos perdidos o se pierden diferentes datos, ¿no? Y es más complejo. Necesita de un mayor conocimiento informático. Sí, por si a lo mejor se llega a presentar algún problema y también cómo programarlo, cómo conectarse. Sí. Supone un mayor costo dado que requiere un software más sofisticado. Pues sí, como aquí lo dice, es un poco más costoso. Para su programación podemos ver a lo mejor que algunos IDEs como Argos, Atom, Everest, Lustre, Plexil, en donde podemos realizar programación síncrona. Aquí hay, por ejemplo, una programación síncrona como el DSL en Haskell para la programación en tiempo real, duro incorporado, ¿no? Por así decirlo. Un ejemplo. Y aquí, como un plus, podría decirse que existen varios métodos para la programación síncrona, como el de Christian, el de Berkeley, en donde podemos ver como, dependiendo como tus requerimientos o requisitos que necesites o que más te conviene, cómo puedes hacer una metodología para una programación síncrona. Por otro lado, los sistemas distribuidos asíncronos. Los asíncronos es por el contrario, ¿no? Dice, la comunicación asíncrona es un método de intercambio de mensajes entre dos o más partes, en las que cada parte recibe y procesa el mensaje. O sea, es decir, que hay un intercambio de mensajes y no necesariamente, bueno, y no tiene que ser en tiempo real. Las comunicaciones asíncronas no esperan una respuesta, como les decía anteriormente, que tú como cliente mandas un mensaje o mandas una petición y a lo mejor sí llega al servidor tu mensaje, pero no hay una respuesta donde te diga que fue exitoso, ¿no? Simplemente esperamos a que se haya podido realizar. Sus características es que no hay limitaciones en la velocidad del procesamiento, los retardos de transmisión de mensajes y las tasas de deriva de los relojes. ¿Qué quiere decir? Que no importa el tiempo en que se tarde en procesar para mandar un mensaje. Ahí no importa, ahí lo que se tarde, pues el mensaje tiene que llegar o a veces pues no llega. Pero puede seguir trabajando hasta que se mande o hasta que se reciba, pero no sabremos porque no, la mayoría de veces pues no se recibe una respuesta. En los retardos de transición de mensajes, como pues lo vemos, a lo mejor si tú mandas un correo electrónico, bueno, sigamos con el ejemplo de la videollamada. Pues ahí no importan los retrasos de la transmisión porque, por ejemplo, cuando estás haciendo la llamada y se distorsiona un poco, pues después, a lo mejor si mejora tu señal de Wi-Fi, a lo mejor si ya hay mejor señal o algo así, ya otra vez se recuperan como esos mensajitos. Bueno, no los anteriores, sino que ya en tiempo real. Y y así, ¿no? Aunque más, bueno, realmente no podría poner no podría poner la de ese ejemplo, más bien sería una mensajería instantánea que no importa, perdón, una mensajería normal, mensajes de correo electrónico, en donde los retardos de transmisión, pues no importa, tú mandas un correo electrónico y no importa cuánto se tarde en llegar el mensaje, no importa.
las tasas de deriva del reloj son arbitrarias, es decir, que no importa, que ese desfase que tengan, no importa. Si tú mandas un mensaje a 2 personas, a lo mejor le puede llegar una persona antes que la otra, pero pues no importa, al final a lo mejor sí se van a... sí les va a llegar el mensaje. Las ventajas de usar esta comunicación asíncrona es que no requiere sincronización de ambos lados de la comunicación, simplemente como lo hemos visto. Resulta más barata porque necesitamos menos hardware para su funcionamiento, a lo mejor desde el teléfono o así. La configuración del software es más rápida que otras transmisiones, por lo que es ideal para aplicaciones donde los mensajes se generan a intervalos irregulares. Es como lo que pues sí yo les estaba explicando sobre mandar un correo electrónico. Los contras, es un mayor riesgo de sobrecarga porque debido a que hay como más cargo de datos o más cargos de información que a lo mejor se mandan como tú los mandas a diferentes, pongamos el ejemplo del correo electrónico, a lo mejor hay varias personas mandando un correo a una sola persona, entonces como se sobrecarga de información, a lo mejor los mensajes urgentes les llegan mucho después y entonces los mensajes pues van llegando conforme van teniendo como ni por prioridad, como van, bueno sí, como van teniendo señal o así. La transmisión de información no es tan fluida como en la síncrona, no como les explicaba, porque a lo mejor unos pueden llegar antes, otros después, dependiendo de las características o el entorno donde se presenten cada uno, ¿no? Y pues sí, resulta menos eficiente. En la programación asíncrona podemos encontrar cosas un poco más actualizadas, ¿no? Como sería JavaScript o JSON en lugar de XML, ¿no? Pues también el diseño del software asíncrono amplía el concepto al construir un código. Cuando la tarea secundaria se completa, la tarea original es notificada usando un mecanismo acordado de tal forma que sepa que el trabajo se ha completado. Aquí podemos ver a lo mejor o podemos implementar algo de hilos y ya en una programación, ¿no? Así también web y etcétera, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo podría programarse, por ejemplo, como en Node.js de JavaScript, que decimos que a lo mejor si entras a una página web de los navegadores que tiene que tardar cierto tiempo, aquí 500 milisegundos, y para dar pues una respuesta, ¿no? Aquí también hay otro Promise Resolve, que también consulta algunas páginas para poder, es un fragmento de la programación a comparación de la síncrona. Las diferencias, aquí puse un cuadro como para ver algunas diferencias, por ejemplo, en cuanto a respuesta de procesos. Los timeouts de superior e inferior en cada etapa de procesos en los síncronos se conocen y en los asíncronos la velocidad de proceso es muy variable. Es decir, que en los síncronos, como bien decían, tienen como un intervalo superior e inferior, hay un intervalo. Tipo de comunicación, los timeouts de recepción pues son conocidos ese es en el síncrono y en el asíncrono los retardos son imprevisibles, o sea, en la transmisión es claro ver cómo en el síncrono, en una videollamada, podemos ver en qué momento se está recibiendo y en un asíncrono pues no podemos ver en qué momento un correo electrónico nos está llegando, ¿no? Así es ciencia cierta. Por otro lado, en el síncrono, en los errores en los relojes, la tasa de deriva locales pues, son conocidas, lo que ya hemos visto como el desfase del tiempo y en el asíncrono pues no son conocidas porque también como van y vienen muchos mensajes y no están como tal ordenados. Algunos ejemplos de los síncronos serían como las audioconferencias, videoconferencias, los chats, mensajería instantánea, así como WhatsApp, Skype,
algunos de esos. En los ejemplos de las asíncronas serían como los emails, documentos compartidos, foros de debates, etc. Y bueno, aquí son algunas fuentes de donde aquí podemos encontrar como la programación para asíncrono. Y también aquí programación en JavaScript. Y eso sería todo.